Saludos amigos de Contrapunto. Hoy nuevamente tenemos el agrado de estar con Roberto Cañas. Como sabemos, él es uno de los integrantes de la comisión por parte de la guerrilla que negoció la paz en El Salvador. Es también analista político y académico. Nosotros hoy lo hemos traído a la entrevista al momento para que nos dé sus impresiones sobre lo que está ocurriendo en España con el juicio de la masacre de la UCA, donde fueron asesinados cruelmente 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres. Una de esas mujeres era realmente una niña. Eh, Roberto, ¿cuál es tu impresión de lo que has visto? Porque varias gente ha tenido la oportunidad de ver este juicio a través del internet y se está ventilando por las redes sociales casi en tiempo real lo que está ocurriendo en España y las declaraciones de los testigos. Bueno, mira, Juan José, en primer lugar, esto que está pasando en la Audiencia Nacional de España tiene una dimensión histórica muy profunda. Primero porque es el símbolo de la lucha de las familias de los padres jesuitas por buscar la justicia, porque se conozca la verdad y por terminar con la impunidad. Es decir, es un esfuerzo de una persistencia enorme. No ha importado que hayan pasado 3 décadas para que hoy empiece por lo menos con uno de los responsables y de los autores, pues, intelectuales de este tremendo asesinato, sea juzgado, se le busque administrar justicia. Entonces, la primera impresión que me da a mí, que además es electrizante, escuchar de primera mano de los que estuvieron muy cerca del caso, cómo fue la arquitectura, no solo yo creo que lo más determinante de la narrativa de estos días se llama, y se puede resumir en una palabra, encubrimiento, impunidad, o 2 palabras. ¿Por qué digo que lo que revela la narrativa de la audiencia en estos 3 días es cómo se desarrolló un sofisticado eh, trama o red de encubrir la autoría del asesinato, del crimen tan tremendo, que comienza con el alto mando de la Fuerza Armada, que tiene continuidad con la participación de los organismos de inteligencia salvadoreños, pero también como la participación de la comunidad de agencias de inteligencia de los Estados Unidos tiene un rol determinante. Uno se queda verdaderamente paralizado de la impresión cuando el padre Tojeira relata que en una de las reuniones llega un sujeto norteamericano, Chirister, y entra a la reunión sin tocar la puerta, se sienta y da la impresión pues de que él tiene dominio y está al tanto de todo lo que está sucediendo. Es verdaderamente también impactante cómo salen los únicos testigos, la pareja Serna, hacia Miami y cómo un agente norteamericano acompaña en el avión a estas personas y después son enviados a un hotel y son eh, presionados por interrogadores del FBI durante días. Es decir, uno lo que puede de la narrativa de distintos testigos que han pasado por la audiencia, después pasaron personas que han trabajado por años, porque como recuperación de la información no es de un día para otro, de los documentos que se desclasificaron en la época Clinton, de cómo el embajador, la estación de la CIA, el grupo militar en la Embajada de Estados Unidos, reportaban y por supuesto conocían lo que estaba pasando en el país. Entonces yo diría
que quien quiera conocer cómo es que se instrumentó el encubrimiento de este crimen tan grande, basta que oiga los testimonios en la audiencia. Es la crónica del ocultamiento de la verdad. Es el esfuerzo de toda una comunidad de inteligencia y de autores intelectuales por encubrir este asesinato. Eso Sí, es como lo que más me llama la atención es la arquitectura del encubrimiento, es decir, cómo está relatada ahí por los distintos personajes que dieron su testimonio. Roberto, transportémonos a ese año y al momento en que se estaba desarrollando la ofensiva de la guerrilla en el país, la ofensiva más grande que se dio en toda la guerra. ¿Cómo el FMLN, la dirección del FMLN vivió ese momento en que se supo que habían asesinado a los 6 sacerdotes jesuitas, entre ellos al rector de la UCA, Ignacio Yacuría? ¿Cómo fue que se vivió eso? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, yo estaba en México en la oficina de la Comisión Político-Diplomática. Y cuando recibimos la noticia, a mí fue como que si me estallara, me reventara la cabeza de la impresión de saber que se había cometido semejante crimen, pues, y que de alguna manera eso iba a ser un elemento importante para mover la dinámica de la búsqueda de una solución política, pero a un precio elevadísimo, no solo de estos sacerdotes que eran unos académicos que regenteaban una universidad en el país, sino que por el hecho de lo salvaje que había sido el asesinato, pues, por supuesto en El Salvador son 80,000 muertos y este es un caso emblemático porque lo que denota es que no había tolerancia pues a la disidencia y cualquier pensamiento opositor al gobierno en la doctrina de la seguridad nacional era considerado como el enemigo. Pero llegar a matar a unos curas que eran intelectuales, que eran unos académicos, que se dedicaban a la docencia pues y a escribir, eh, a mí me impactó profundamente. Brillantes todos ellos, uno no lograba como racionalizar el grado de estupidez y de maldad que existía en las cabezas que había ordenado semejante crimen. Es decir, porque a la base de lo que se argumentaba era de que ellos eran como el cerebro, la cabeza pensante del FMLN en la dirección del conflicto, pues cuestión que estaba totalmente alejada de la realidad, no tenía nada que ver. Eso no significaba que no tuviéramos reuniones y a veces no eran muy de estar de acuerdo en todo con Ellacuría y el resto de los padres jesuitas. O sea, que no se vaya a pensar de que ni mucho menos de que ellos eran el cerebro que articulaba todo el pensamiento político del FMLN en 1989 y en el desarrollo de la ofensiva y de la búsqueda de la solución político negociada en la mesa, pues los escuchábamos con mucha atención en muchas circunstancias no estuvimos de acuerdo y habían críticas de parte de los jesuitas a la violencia armada que impulsaba el FMLN, pues o sea que tampoco se vaya a pensar de que todo era un acuerdo completo con los jesuitas. Más bien, previendo que en medio de la ofensiva, como fiera herida, la Fuerza Armada iba a reaccionar y buscar terminar con todo lo que para ellos significara un peligro, fue de que no solamente a ellos, sino que a un conjunto de dirigentes abiertos, digamos, de políticos del país, se les recomendó de que no
pues sí, que se buscaran replegar porque peligraba su vida. Ya, yo recuerdo, Roberto, que antes de la ofensiva eh, hubo una reunión en San José, Costa Rica, precisamente en el monasterio, o no me acuerdo cómo De se las llama, hermanitas Clarisas, sí. de las hermanas Clarisa, y eh, en ese momento ya Cristiani estaba en el poder, y quien me dio ese primer encuentro de diálogo con el gobierno de Cristiani fue el entonces arzobispo de San Salvador, Monseñor Rivera y Damas. Y también llegó Monseñor Rosa Chávez, el ahora cardenal. Entonces, a mí se me ocurre pensar que quienes planearon los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas eh, pretendieron darle un golpe grande al proceso de paz que estaba mediando ya la Iglesia Católica Salvadoreña. Eh, como a pesar de que había una ofensiva, pero ¿cómo se les ocurrió eh, sostener que los jesuitas eran parte de la guerrilla? Es algo todavía inaudito. Que no cabe en la cabeza de alguien que tenga un razonamiento lo más ecuánime que pueda existir, de que unos sacerdotes académicos dedicados a regentear una universidad se ocuparan de dirigir la fuerza guerrillera más importante de América Latina de la segunda mitad del siglo XX, porque hay que decirlo, el FMLN histórico, pues el que desarrolló la lucha armada, fue la guerrilla más importante de América Latina. Pero volviendo al punto, fíjate, Juan José, que tú te has de acordar porque estuviste muy cerca. En México, en septiembre, fue la primera reunión en un local del Seguro Social Mexicano. Y después, la segunda justamente fue en San José, en este convento de las hermanas Clarisas, que no llegaba a nada porque justamente la posición del gobierno era entreguen las armas, incorpórense al proceso democrático y ya se acabó esto. Pues entonces, ¿por qué ustedes están demorando tanto? Ahí por primera vez hay una presencia como observadores de representantes de la OEA y de la ONU, que llegan simplemente como convidados de piedra, como testigos mudos de lo que se estaba llevando a cabo en un momento en el que habían cuestiones encontradas. En primer lugar, el rechazo de la comisión negociadora a esa idea peregrina que todo se reducía a entregar las armas e incorporarse al proceso democrático. En México a lo único que llegamos de acuerdo fue de continuar las pláticas. Pero en la cabeza de nosotros estaba la idea de que ya había un movimiento de la fuerza militar del FMLN a nivel nacional, un tensionamiento de la fuerza guerrillera para dar la ofensiva militar más importante del conflicto. Entonces incluso hacíamos bromas que íbamos a hacer de las colchas de las habitaciones como un lazo para salirnos de, de los dormitorios del convento si aquello no se prolongaba demasiado, porque llegó Oscar Arias y en una de las reuniones con Oscar Arias nos dijo que dejáramos los rifles y que nos iba a contar la experiencia de Esquipulas II, donde encerraron a Daniel Ortega y a los demás presidentes y no los dejaron salir hasta que se firmó Esquipulas II, que vis a vis era decirnos a nosotros, miren, yo no los voy a dejar a salir a ustedes hasta que lleguen a un acuerdo. Cuestión que nosotros nos quedábamos viendo, sabiendo que estaba pues encaminada la ofensiva, de ver, y cómo nos está diciendo que dejemos los rifles, si nosotros estamos pensando en hacer la ofensiva. En el entendimiento que la ofensiva iba a ser un elemento que le iba a dar las posibilidades a romper esa idea peregrina de que el FMLN estaba debilitado, que tenía una salud militar de cuidados intensivos
y que con la caída del campo socialista, pues lo que le tocaba es hacer prácticamente la entrega de las armas y hacerse partido político sin más, cuestión que nunca fue aceptada por nosotros. Correcto. Roberto, otra cosa que se evidencia y que la tocaste someramente en, en esta conversación sobre el juicio, a mí me sorprendió muchísimo el nivel de intervención que tenía Estados Unidos a través de sus asesores y de sus relaciones de inteligencia. Porque hoy, por ejemplo, hay un testigo perito que tiene decenas de documentos de la CIA, del Pentágono, del De la Departamento embajada. de Estado, de la Embajada, eh, eh, solo del caso jesuita, o sea, que quiere decir que Estados Unidos estaba enterado de lo que estaba pasando, cómo fue que ellos no pudieron detener este crimen tan atroz. Porque ellos eran justamente los impulsadores de la doctrina de la seguridad nacional, y consideraban que como era parte del expansionismo cubano soviético en la región, el desarrollo de la insurgencia tanto en El Salvador como en Guatemala, y que tenía el apoyo de Nicaragua, detener el avance del expansionismo comunistas en el lenguaje de ellos en la región, pues hacía de considerar enemigos a todos aquellos que fuesen opositores al gobierno. A mí verdaderamente hoy al final de la mañana, cuando escuchaba el testimonio de esta señora, de esta organización no gubernamental que se ocupa de desclasificar los documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos, de una manera como muy rigurosa y fría, va desgajando los distintos niveles de información de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos en El Salvador, y señala con la mayor frialdad que ese es el oficio del embajador y que éste tiene que hacer ese tipo de reportes. Igualmente, lo que espanta es lo que el padre Tojeira dice, que se encuentran después de la gestión que el mismo Tojeira hace con funcionarios españoles para que sea con la mediación de España que un avión francés que estaba ubicado en Belice llegue a El Salvador para sacar a esta pareja Serna. En el avión ya va este sujeto, Richard Chister, y que cuando llega a Miami, pues prácticamente los entregan al FBI. O sea, uno se puede hacer la idea del nivel de comprometimiento, pues, de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en la asesoría para los militares salvadoreños y el gobierno de El Salvador de la época. Es increíble, Roberto, cómo todo lo que se ha revelado hoy o en estos días o desde junio, pero digo hoy en este juicio, eh, cómo es que Estados Unidos logró encubrir, ayudar al encubrimiento, saber del asesinato con anticipación de los jesuitas, no lo detuvo, pero también Estados Unidos es el que propicia que Montano sea extraditado a España y sea juzgado y se revele esta verdad tan inaudita. Eh, ¿Cómo se llama? Es cómo es el giro de la historia, ¿no? Da para escribir un compendio realmente de historia de derechos humanos, de justicia y de injusticia también que ha ocurrido en este país. Sí, fíjate que, por ejemplo, uno se pone a pensar cómo es posible que
el comprometimiento de las agencias norteamericanas haya sido tan grande. Uno puede entender, y tú señalas, bueno, ¿cómo es posible que en un momento se dedicaron a asesorar y después al encubrimiento del crimen? Y cómo con la administración Clinton con la ley de acceso a la libertad de información se desclasifican estos documentos secretos, aunque no todos, pero una cantidad importante que tiene suficientes como basamentos para decir, miren, esto fue lo que pasó, y todavía hay. Yo verdaderamente me quito el sombrero ante el esfuerzo de esos organismos de la sociedad civil norteamericana que hacen labor de años de estar exigiéndole a las distintas administraciones, porque unas más comprometidas con la guerra de baja intensidad, que fueron las de la familia Bush, y después con la llegada de Clinton, que abre y desclasifica la información que se consideraba secreta y devela pues la arquitectura del encubrimiento, y depende pues de cada una de las administraciones que están gobernando en Estados Unidos que se abran o cierren puertas, se abran de alguna manera, no vamos a decir que totalmente pues, porque hay una serie de documentos que todavía no se han desclasificado. Ya, según he hablado con varias personas que están ligadas a la lucha por la verdad y los derechos humanos en El Salvador, están realmente con una expectativa favorable de que este juicio va a terminar en una condena hacia el coronel Montano, pero también sin duda es una condena moral para la Fuerza Armada salvadoreña. ¿Vos qué crees y qué crees que recomendaría y qué recomendarías que debe hacer el Estado salvadoreño? Porque no puede ser que esta cosa tan grande y tan explosiva se esté ventilando en España cuando los hechos ocurrieron aquí en El Salvador. Bueno, esa es una de las primeras lecciones. O sea, el aparato estatal de justicia en el país, en distintos momentos, porque ahí se menciona en la narrativa de los que dieron su testimonio que los fiscales fueron presionados y que hubieron muertos además. Este caballero que, que fue miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, Luis Parada, menciona que al menos 2 militares pagaron con su vida y se llevaron a la tumba el secreto de la autoría de la muerte de los jesuitas y con el afán de encubrir el asesinato, pues lo mataron. Y él mismo relata de una manera impactante cómo al entrevistarse con el embajador de El Salvador en Washington, le firma un documento y le dice que si lo matan, o sea, estaba conocedor cómo eran sus compañeros de armas y No, pero que a él también, a Luis Parada, él narró hoy que fue amenazado de muerte. O sea, tal vez no se lo dijeron a él directamente, pero a ah, través de su familia. claro que era una forma velada, digamos, si se quiere, de amenaza. Entonces, yo creo que hay varias cosas que son reflexiones de calado profundo de esto que está pasando ahora. En primer lugar, que la justicia salvadoreña debe ser capaz de hacer eso, pues, de establecer justicia, y no lo logró, y tuvieron que pasar 30 años y la lucha de la familia y de los trabajadores por los derechos humanos para que una audiencia española ventilar el caso. Entonces hay todavía muchísimo que hacer en términos de administración de justicia en el país, que va conectado con la lucha en contra de la impunidad. Es decir, yo repito, 30 años significa una generación. Los que nacieron en 89, pues no tienen la vivencia, obviamente, de lo que fue el conflicto, ni de lo que fue el final del conflicto, digamos, 89, 90 y primeros años de la década de los 90, pues. Entonces, estas personas jóvenes necesitan saber, conocer la historia, porque el conocimiento de la historia les va a hacer comprender el presente y que hay cosas que no están resueltas, la administración de justicia, la lucha en contra de la impunidad. ¿Por qué es tan importante
el castigo a los que cometen graves delitos. Y en general en El Salvador es una cultura de cometer delitos pequeños y grandes sabiendo que no va a haber castigo. Eso es un reforzamiento de la misma actividad de todo tipo de delito. Pues si yo me doy cuenta de que cometo un delito y nadie me castiga, entonces me voy a sentir como motivado y reforzado en mi conducta ilegal. Pues eso ha sido a nivel máximo con la muerte. No, hoy estamos hablando de un símbolo, que es el caso de los padres jesuitas, pero está la masacre del Mozote y todas las demás masacres, la del Zumpul, el asesinato de Roque Dalton, en fin, hay una larga lista de casos que han quedado en la impunidad y que solamente se mantienen vivos por la persistencia de las familias y de los luchadores por los derechos humanos. Otra enseñanza es que hay que trabajar porque prevalezca la verdad. Es decir, no es posible que pasen los años y esto simplemente nadie sabe, nadie supo, así va a quedar, no puede ser. Entonces también va resplandeciendo, aunque todavía no con la fuerza que todos quisiéramos, la verdad y la lucha contra la impunidad. Y un tercer aspecto es la justicia. ¿Se va a hacer aquí justicia completamente? No, pero sin duda todo me parece, sin adelantar criterio, además no soy abogado, que por toda la evidencia que hay, la audiencia española va a condenar más de 100 años de condena para culpable Montano. Y los demás van a quedar condenados, si se quiere, en ausencia, moralmente. Algunos ya se están muriendo, eh, como lo dice Benjamín Cuellar, pero ¿qué es lo que importa? El caso de Videla en Argentina o el caso de Pinochet en Chile, eran ancianos, pero la justicia llegó al final. Y eso también tiene un último elemento de dignificación de las víctimas. Es decir, por eso no es así nomás lo que está pasando en Madrid en estos días. Yo diría que solo con la edición de los testimonios salió un documental de una fuerza extraordinaria, no digamos un libro que vaya como hilando testimonios con aspectos históricos y de contexto, que no están planteados ahí porque es la narrativa de lo que pasó. Es interesante los testimonios porque es pura descripción. Y qué pasó en la noche, y qué pasó en la mañana, y qué pasó cuando se dieron cuenta. Además a mí no puedo dejar de emocionarme cuando oigo el relato del padre Tojeira de cómo encontró de espaldas y partida prácticamente a tiros a la mamá A de la Elba. niña, a Elba, que la trató de proteger con su cuerpo. No puedo dejar de emocionarme al oír ese testimonio. Bueno, yo voy con mucho respeto a la casa esa donde están los rosales, donde los encontraron. Es verdadera, no puedo dejar de emocionarme al hablarlo. Correcto, Roberto. Te doy las gracias. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero era necesario hablar de estas cosas. Yo creo que vamos más adelante a continuar evaluando este juicio hasta que llegue a su final. Muchas gracias y estamos en contacto nuevamente. Muchas gracias, un fuerte abrazo a los familiares de todas estas víctimas que están buscando justicia y verdad y un llamado al pueblo salvadoreño. La labor de Contrapunto por eso tiene una gran importancia porque multiplica lo que no todos pudieron ver en la audiencia, aunque ahí están los videos, pero el esfuerzo de divulgación en esto es clave. Los jóvenes tienen que darse cuenta de lo que pasó y deben de entender que no puede desarrollarse con fortaleza un país si no se establece la verdad, la justicia y se termina con la impunidad. Gracias. Correcto. Muchas gracias, Roberto. Saludos.